Buenas noches y bienvenidos. No avanzamos. ¿Qué digo yo no avanzamos? Retrocedemos. El presidente está bastante desaparecido, solo aparece los miércoles un poquito en el Congreso y luego además está claramente noqueado. Al menos así lo espero, porque es que hoy ha llegado a decir que no le preocupaba la deriva violenta que está protagonizando esa especie ya de no se sabe qué movimiento 15M, y mientras el país pues hundiéndose. Desde luego toma fuerza de nuevo la posibilidad de un adelanto electoral ante la falta de voluntad manifiesta del Gobierno de abordar las reformas necesarias. Lo acaba de demostrar con el decreto sobre la negociación colectiva, una norma que no solo no recoge los puntos necesarios, sino que da más poder a los sindicatos. Está claro que es una reforma hecha por y para los sindicatos, UGT y comisiones obreras, que no otros. Lo han dicho muchos estos días, incluso en el Partido Socialista. A España le conviene un adelanto electoral porque cada punto de más, esto lo ha dicho el presidente del BBVA, cada punto de más que pagamos por nuestra deuda son más de 100.000 empleos que se dejan de crear y muchísimos millones de euros. La idea general es que si no van a hacer las reformas, el país ya no aguanta más y, en fin, si al final nos obligan, las tareas van a ser mucho más rápidas para hacerlas y mucho más duras para todos. Vamos a hablar de estos dos asuntos imprescindibles y, por supuesto, de más cosas. Antes, algunas cifras. Desciende la morosidad en el comercio y cae el número de empresas creadas en abril. El precio de la vivienda acumula un descenso que supera ya el 20% desde sus máximos y al menos la inflación se relaja un poquito por la caída de carburantes y lubricantes. La morosidad en el comercio continúa descendiendo y se sitúa en su nivel más bajo desde 2007. El número de efectos de comercio devueltos por impago ha caído un 10,5% en abril respecto al mismo periodo de 2010. Además, el importe de estos efectos impagados también disminuye, un 24%. El número de empresas creadas en abril roza las 7.000, un 5,2% menos que en el mismo mes de 2010 y un 26% menos que en el mes anterior. Además, en abril se han disuelto 1.200 sociedades, un 6% menos, de las que el 71% lo han hecho voluntariamente, el 7,7% por fusión y el 21,4% restante por otras causas. El precio medio de la vivienda ha caído casi un 6% interanual en mayo y acumula un descenso que supera por primera vez la barrera del 20%. Son datos de TINSA. Dice que con este son ya 5 meses consecutivos en los que el precio de la vivienda acumula caídas. En el mes de mayo los mayores descensos se produjeron en la costa mediterránea, donde se acumulan caídas que rozan el 28%. La inflación ha bajado 3 décimas en mayo hasta el 3,5% por la bajada de los carburantes, lubricantes y viajes organizados. En tasa interanual supone la primera bajada en los precios tras 8 meses consecutivos al alza. La inflación subyacente, la que no incluye los precios de los productos energéticos ni de los alimentos no elaborados, se ha mantenido en mayo en el 2,1%. Bueno, pues tienen que llegar los miércoles, no solo para que estemos nosotros con ustedes en Economía para Todos, sino también para ver al presidente del Gobierno un poquito y para ver una sesión de control al Gobierno, para darnos cuenta de que, bueno, por lo menos están ahí y cobran. Bien, pues un miércoles más, esa sesión del Congreso nos ha llevado a la pregunta de Mariano Rajoy, que en este caso ha interpelado al presidente sobre el paro, la principal preocupación de los españoles, y ha puesto en duda la eficacia, incluso el que lo hayan hecho reformas en esa materia. Zapatero, por su parte, insiste en completar las reformas para sacar a España de la crisis. ¿Qué opina usted del hecho de que el 84% de los españoles crean que el paro es el principal problema de nuestro país? Y si usted cree que su Gobierno está en condiciones de afrontar este grave problema en los próximos meses. Es absolutamente normal que los ciudadanos consideren que es el primer problema que tiene el país, porque tenemos una cifra de paro altísima. En todo caso, hemos reiterado en más de una ocasión que la creación de empleo depende del cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal, de las reformas que favorezcan el cambio de modelo productivo, entre ellas la reforma del sistema financiero, la reforma laboral y todas las políticas que estamos llevando a cabo. Y, desde luego, depende también de generar confianza para el conjunto de los actores económicos, de los inversores internacionales. Creo que a esa tarea, más allá del interés partidismo,
estamos todos obligados. Señor presidente, usted ha anunciado en numerosas ocasiones y su gobierno recuperaciones inmediatas, brotes verdes, reformas, medidas, más medidas, paquetes de medidas, etcétera, etcétera. Pero todo esto al final no sirve para nada. Desde la reforma laboral que ustedes aprobaron a bombo y platillo el año pasado, 264.000 personas han perdido su puesto de trabajo. Yo sinceramente pienso que nadie cree que con su gobierno en España vaya a haber más crédito, ni que vaya a haber más empleo, ni que vaya a haber más consumo, ni que se vaya a recuperar el nivel adquisitivo de los españoles, ni que tengamos una prima de riesgo razonable, ni de que con este gobierno vaya a haber una recuperación económica. Mire, el camino para cambiar el modelo productivo y crear empleo, que va a ser un camino duro y difícil, es el de las reformas que estamos haciendo. Entre otras, la del mercado laboral, que dará resultados, como muchas de las reformas que estamos haciendo, o de las políticas como las incluidas en el Plan E, que ustedes tanto han criticado, de apoyo a sectores productivos como el del automóvil, que da resultados. Y ayer tuvimos una excelente noticia de la mayor inversión de Ford, de una empresa automovilística en España, para generar empleo y actividad. Si eso se produce, es que hay confianza en España. Bueno, y turno después para la portavoz popular, Soraya Sáez de Santamaría, que la verdad es que últimamente está bastante bien. Le ha interpelado a Rubalcaba por su responsabilidad en esta crisis. Los españoles ya están comprobando hoy que da de sí un gobierno liderado por Alfredo Pérez Rubalcaba, indiferencia ante los problemas económicos, descontrol en el Ejecutivo y enfrentamientos poder-poder. Ya sabemos cómo gobierna. Promete soluciones a puerta cerrada mientras sentado en el Consejo de Ministros es incapaz de tomar decisiones. ¿Asume alguna responsabilidad directa el vicepresidente en la gravedad de la crisis económica? Le oí al presidente decir, nueva pregunta de la señora Soraya Sáez de Santamaría. Decía, nueva no, es la misma, es la de todos los miércoles. La pregunta tiene bemoles. La respuesta, en todo caso, que se me ocurre es mucha más, desde luego, que la gente que ha perdido empleo. Nunca un vicepresidente del Gobierno en España ha tenido y ha acaparado tanto poder como Rubalcaba, y nunca ha estado peor España, el Gobierno y el Partido Socialista. Y desde que usted es la única voz del Gobierno, la credibilidad ha tocado fondo y la prima de riesgo no encuentra techo. Más de 100 puntos, 12.000 millones de euros y 160.000 puestos de trabajo. El señor Rubalcaba es la viva imagen de un Gobierno agotado, señoría, de un Gobierno absolutamente agotado. No saben qué hacer para bajar el paro. Solo discutir si conviene en elecciones generales antes de que vuelva a subir. El CIS, en el último barómetro, dice que el tercer problema de los españoles somos la clase política en general. Y me ha recordado que he contestado alguna pregunta sobre eso y que he dicho que en una ocasión, después de un debate muy duro en el Parlamento y fuera y en el patio, hablé con algunos diputados de su partido y les dije, no me preocupa el debate y la virulencia por mí, me preocupa porque los debates dentro se ven fuera. Que si los políticos empezamos a no gustar a la gente, entre otras cosas es porque de lo que hablamos aquí tiene poco que ver con la gente, porque no resolvemos ningún problema. ¿Quiere usted hablar de empleo? Silencio. Hablamos de empleo. ¿Que quiere usted pactar políticas de empleo para el empleo? Lo hacemos. Pero no voy a hacer debates tóxicos para la democracia. O sea que ahora debatir sobre la crisis económica y las reformas que le hacen falta al país es tóxico. Lo que es tóxico es que este gobierno no haga absolutamente nada. Por ejemplo, en materia de reforma laboral. Seguimos igual, pero mucho peor. O sea, el decreto del gobierno, tras la ruptura de los agentes sociales, la verdad es que es difícil, pero no convence a nadie. Es más, se han endurecido algunos puntos vinculados con la regulación del mercado de trabajo y se le da más poder a UGT y comisiones obreras. Según ese texto aprobado, una empresa podrá efectuar despidos colectivos si prevé pérdidas permanentes o transitorias, pero no se aborda la ultraactividad. Y para facilitar el tránsito hacia el modelo de 20 días por año trabajado, la nueva norma agilizará la tramitación administrativa de estos procesos. Además, se acorta el tiempo para la renovación del convenio colectivo de los 20 meses actuales a 8 o 14 meses, pero los sindicatos tendrán mucho que decir. Y también se obliga a la intervención de un árbitro cuando empresa y trabajadores no alcancen un acuerdo en la renovación de dicho convenio. O sea que se pueden eternizar. Nadie cree, en definitiva, que sea la reforma que España necesita y, de hecho, la inacción del Gobierno ha vuelto a poner el debate del adelanto electoral en el Partido Popular, entre los empresarios e incluso dentro del propio Partido Socialista. Algunos, como el expresidente Felipe González o el comisario europeo Joaquín Almunia, apuestan por esperar y acabar con las reformas. Otros no. Creo que lo que le conviene a España, que no a mi partido, que ahí no voy a entrar, es que la legislatura se complete con las reformas que se necesitan y un presupuesto que complemente la reforma.
Eso es lo que le conviene a España. Para los intereses de la economía española y para los intereses de los españoles que sufren la crisis y que quieren encontrar soluciones cuanto antes y evitar que nos contagien otros problemas, lo mejor es seguir aplicando las reformas que ha puesto en marcha el Gobierno, llevar adelante los proyectos que están en marcha, acabar los debates legislativos sobre reformas importantes, poner en práctica la reforma de las cajas. Yo creo que eso es lo importante. Ha dicho por activa y por pasiva que su determinación es concluir la legislatura, que su determinación es hacer las reformas que nos permitan que nuestro país empiece una senda de recuperación, de creación de empleo, y que eso es su prioridad. Que se tomen decisiones rápidas. Yo creo que hay 3 temas identificados de corto plazo, que es el sistema financiero, el tema laboral y los temas fiscales del Estado y también de las autonomías. Y luego hay otro programa, creo que hay que hacerlo, de medio plazo, que es cuál es nuestro modelo de crecimiento para competir en el futuro. Es un tema de más complejidad, ¿no? Y por lo tanto lo único que pido es que se tomen las decisiones, nada más. Si va a haber elecciones o no y tal, eso, como bien dice el ministro, es una decisión del presidente del Gobierno. Sean cuando sean, o decida cuando decida el presidente del Gobierno que se celebren las elecciones, el Partido Popular está preparado para que las elecciones sean ya, o en otoño o en marzo. Está preparado ya. Como han podido escuchar, ni siquiera en el Gobierno se ponen de acuerdo, porque hemos escuchado al señor Blanco que se van a hacer las reformas. A Zapatero y Rubalcaba decir que ya están en marcha, o sea, o están en marcha o hay que hacerlas. El caso es que, bueno, tienen un guirigay ahí dentro impresionante. Porque además de, como decía Blanco, por activa y por pasiva, el presidente ha dicho que se mantiene, la verdad es que habrá que verlo. Porque por activa y por pasiva también habían negado estudiar más recortes para compensar el desvío fiscal de las comunidades autónomas. Y para garantizar su cumplimiento se barajan nuevas subidas de impuestos y una nueva rebaja en el sueldo de los funcionarios. De confirmarse, ¿dónde quedaría la credibilidad del Gobierno y aquellas palabras de la ministra de Economía, Elena Salgado? ¿España necesita nuevas medidas de ajuste como congelar el sueldo de los funcionarios o más subidas de impuestos? España necesita lo que hemos planteado en el plan de austeridad y ninguna de esas 2 medidas está incluida. Bueno, pues como las mentiras tienen las patitas muy cortas, ya lo vamos a ir viendo y además en breve. ¿Qué ocurre con la falta de medidas y con las idas y venidas? Pues que la desconfianza aumenta. De hecho, la prima de riesgo, esa famosa prima de riesgo, que es la diferencia que tenemos que abonar con el bono alemán, pues está otra vez rozando los 260 puntos. La bolsa hoy se estaba pegando un castañón del demonio y todo esto en plena visita de una misión del Fondo Monetario Internacional, porque los funcionarios del FMI van a estar en Madrid en torno a una semana, hasta el próximo 20 de junio. Y durante este tiempo se van a entrevistar con multitud de personas, con gente del Gobierno, de la oposición, con los sindicatos, con los empresarios, en fin. ¿Y qué van a hacer? Pues además de con el Banco de España, pues informes sobre qué es lo que está ocurriendo en España y por dónde vamos. Una vez terminada la visita, pues ya digo, entregarán al Gobierno un resumen provisional de sus conclusiones. Este documento va a ser la base sobre la que se construirá el próximo informe sobre la economía española. Tampoco se avanza mucho en la solución de la crisis de Grecia, que por supuesto que también nos afecta. Hoy vive su tercera huelga general y además bastante virulenta. La posibilidad de impago de su deuda ha forzado una reunión extraordinaria del Eurogrupo que ha acabado sin acuerdo. Parece que Alemania y el Banco Central Europeo se están tirando los trastos a la cabeza, tienen una salida distinta o una visión distinta. Las cosas están en poner más dinero, entre 60.000 y 90.000 millones, en alargar los plazos de devolución, en fin, no se ponen de acuerdo. Un tercio, eso sí, si se llega a esta solución, un tercio de esa ayuda sería facilitada por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Una tercera parte provendrá del programa de privatizaciones del gobierno griego y el resto corresponderá a los acreedores privados de Grecia, que es el mayor foco de desencuentro. ¿Qué va a ocurrir? Pues que al final este fin de semana se van a tener que volver a reunir porque efectivamente las bolsas europeas están siendo duramente castigadas. Y esta semana la Caixa nos descubre las ventajas de su préstamo estrella. El préstamo estrella es un préstamo sin sorpresas, con una amplia gama de opciones de financiación pensadas para que usted salga ganando.
Conocerá la cuota que paga cada mes porque no hay sorpresas. Paga siempre la misma cuota fija. No tendrá que pagar tampoco ni comisiones ni otros gastos de gestión. Y cuenta además con total flexibilidad y adaptabilidad. Además de elegir la cuota, puede elegir la duración del préstamo con un plazo de amortización máximo de 8 meses. Ya saben que para más información pueden acudir a cualquier oficina de La Caixa o consultar en su página web www.lacaixa.es. Bueno, pues hasta aquí la información y ahora es el tiempo del análisis. Tenemos un par de minutitos antes de irnos a la publicidad. Hoy me acompañan Francisco Cabrillo y José Raga, ambos doctores que nos van a ilustrar. Pero ahora mismo, nada más que en medio minuto cada uno, una primera impresión de la impresión que se puede estar llevando en estos momentos el Fondo Monetario Internacional de lo que está pasando aquí. Hombre, yo creo que deplorable, y más deplorable si oye al presidente. Yo supongo que si ha oído al presidente hoy, habrá llegado a la conclusión que ayer fue la investidura del presidente por primera vez, ¿no? O sea, no se entera de que lleva casi 8 años al frente del gobierno sin hacer absolutamente nada al correcto, ¿no? Entonces, que ahora esté hablando de las medidas, modelo productivo. del modelo productivo, que esto es un poco más complicado, cuando no ha hecho absolutamente nada en los 8 años, resulta verdaderamente sorprendente. ¿Y tú, Cabrillo, si fueras un agente del Fondo Monetario, qué estarías pensando? Bueno, yo creo que esta gente venía con una idea bastante clara. No creo que les haya sorprendido la situación. Probablemente lo de Zapatero sí les haya sorprendido. Yo imagino que en el Ministerio de Economía lo que procurarán es que esto no vean a Zapatero. Esconderlo. O que lo vean lo más posible. Sería la estrategia más razonable. No es difícil, porque yo sí, decía, parecía que era de broma, claro, pero no. Él no va a hacer nada por aparecer. No, pero tampoco, además es que no aparece, o sea, no es que haya es que solamente sale un ratito el miércoles, por cierto, casi siempre se trabuca, porque lleva 2 o 3 semanas que el ratito que sale se trabuca y luego dice esas cosas en el pasillo. Con tal de que no conteste la pregunta de 2 semanas antes o algo así como ya y de que no le preocupa que, en fin, que haya gente en la calle violentando pues la ley, violentando a las personas, a sus familias, en fin. No, eso no le preocupa. ¿Cómo habrá sido que Moncloa ha tenido que hacer un comunicado diciendo que sí, que al presidente le preocupa mucho, que es que no lo hemos entendido bien, como siempre? Pero ¿no será porque en el fondo de sus mentes son piqueteros? Sí, está. Esto, está en el ADN. Aunque vocacionalmente es piquetero, esto no solo no le preocupa, sino que le gusta. Bueno, vamos a volver enseguida. De hecho, al ministro de Trabajo le encanta porque iba con la pancarta contra la reforma laboral. No sé cómo puede vendernos ahora la reforma laboral si estaba, ya te digo, llevando la pancarta. Volvemos enseguida, no se muevan. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo y no puedo desaprovechar la oportunidad de tener aquí a 2 maestros para que nos expliquen perfectamente qué es ese decreto, o mejor dicho, qué es lo que contiene ese decreto de reforma laboral que no va a servir absolutamente para nada. ¿Qué le falta? ¿Por qué lo que tiene? ¿Por qué lo tiene? Porque huele mucho a UGT y comisiones más que a otra cosa. Y si realmente nos están ya tomando el pelo, porque esta es una de las reformas elementales, con cualquier persona sensata que hables, de aquí, de fuera, de donde quieras, dice que el mercado laboral español es un auténtico desastre y, sin embargo, pues parece que el gobierno no está dispuesto a hacer. Cree que presentando esto, ¿verdad, Raga? Pues ya ha cumplido y ya, pues otra patada al balón. No, y lo peor será que el paro que provoque este Real Decreto, convalidado por ley en su momento cuando se convalide, nos lo atribuirán a cualquiera menos a ellos mismos. Es decir, que este tipo de medidas, como la amenaza que hay por ahí del ministro de Trabajo diciendo que va a subir el salario mínimo y que va a subir las cotizaciones sociales, esto es generador de paro, pero esto es de primera lección de economía. No hace falta ser muy sesudos para llegar a esa conclusión. Entonces, que eso va a generar paro, como que va a generar paro el decreto ya publicado, pues eso no tiene ninguna duda. Entonces, ¿qué elementos le faltan? Le falta mercado, es decir, le falta flexibilidad, le falta capacidad de la empresa para ajustarse
en el factor trabajo al sistema productivo o para adaptar el sistema productivo a la capacidad laboral. Falta esa. Y le sobra la presencia de los sindicatos que, repito 1000 veces, no representan a nadie. Porque no representan a nadie. Bueno, al 10%. Ni al 10%. Bueno, Prueba de eso es que viven... El último dato. Prueba de eso es... Bueno, eso lo dicen. Aquí, ¿cuántos pagan? Porque solo aquel que paga por algo es el que está de acuerdo en lo que ese algo está haciendo. ¿Cuántos pagan la cotización a UGT o a comisiones obreras? Y mientras eso no sea lo suficiente para que comisiones obreras y UGT vivan de sus cotizantes, están deslegitimados para participar en el mercado laboral como un bloque, como un oligopolio por parte de la oferta de trabajo. Y eso es uno de los males del país. ¿En tu opinión qué le falta y qué le sobra? Estoy bastante de acuerdo con lo que se acaba de decir. Yo creo que lo que falta es un enfoque diferente, pero un enfoque desde el principio. A ver lo que quiero decir. Se está planteando esto como una partida de ping-pong, ¿no? Entonces, en un lado tenemos los sindicatos, en otro lado la COE. El parado no se sabe dónde está, parece que nadie lo representa, pero fíjense una cosa. El gobierno mismo está planteando si le mete un gol a la COE o no a la COE. La idea es, la flexibilidad favorece a la COE. Este para mí es el gran error. La flexibilidad no favorece a la COE, la flexibilidad favorece a los 5 millones de parados. Entonces, mientras no se cambie esa mentalidad, mientras se los piense... que tienen trabajo también, profesor, claro, porque si no hay flexibilidad, quiero decir que la vía es a la calle. Puede desaparecer, puede pasar cualquier cosa, pero mientras se piense que lo que hay aquí es una lucha de intereses y no se crea que el mercado necesita reformarse, porque la reforma es imprescindible para generar empleo y reducir el paro, yo creo que tiene muy poca solución, porque estaremos dándole vueltas a lo mismo. Ya, porque la idea es que este gobierno está en la idea esta de que el empresario pues es malo, despide a la gente porque quiere, solo quiere abusar, el algodonar, vamos, todavía que estamos en el algodonar. La postura del Ministerio es... Hay que defender, no sé muy bien a qué, teóricamente a los trabajadores, y para defender a los trabajadores se impide que se lleven a cabo una serie de medidas que lanza al paro a los trabajadores. Bueno, y además, suponiendo que esta reforma se vaya a retocar, mejore en algún punto tal, tampoco eso nos soluciona todos los problemas. O sea, España ya se lo han dicho, ya se lo habéis dicho, ya se lo hemos dicho, y ya es que no se le puede decir de más maneras posibles que esto es uno de los pasos que hay que dar, pero que el país necesita otro montón de cosas que van pues desde eso, del sistema financiero, que es que cada vez que hablan del sistema financiero, ahora ya es otoño. He oído al señor Campa, secretario de Estado de Economía, decir ya que en otoño, o sea, ya ni siquiera no tienen ya el principio del verano, no, ya la otra patada para otoño. No, y eso no se puede esperar. Ellos van lanzando para adelante hasta superar la próxima elección posible. O sea, las últimas promesas era en mayo se resolverán los problemas. Entonces, en mayo, ¿por qué? Hombre, no me plantee usted problemas antes de mayo, porque hay unas elecciones en mayo, porque ya he dicho que en mayo subirá el empleo, se resolverá el problema de la inflación y todo estará, el nirvana aparecerá en el mes de mayo. Ahora, como en mayo sigue sin resolverse nada, porque no hay nada con ninguna posibilidad para que se resuelva, pues ahora lo echamos al otoño para ver si anticipamos las elecciones y entonces nadie nos preguntará, oiga, que usted dijo que esto en julio ya iba a estar, porque ya ha dicho que es en otoño. Por lo tanto, es conseguir salvaconductos, así se llamaban en la época inmediata a la guerra, un papelito que daban que te permitía viajar, los salvaconductos, que es un poco el permiso para siga usted sin hacer nada. Entonces, siga usted ahora sin hacer nada hasta otoño. Pero el problema es esencialmente, para mí, el gran problema, que sin duda es el del paro, en una parte muy importante obedece a la estructura del mercado de trabajo, a la revisión de los salarios por el IPC, a no tener en cuenta la productividad en la fijación de los salarios. Eso, ahí es donde está el meollo de la cuestión. La hipótesis esa que don Valeriano, como buen sindicalista, opina, que es curioso, porque esto, don Francisco, estos son personajes de base marxista, pero sin leer a Marx, que esto es lo más triste, ¿no?
O sea, ellos en su imagen es el empresario quiere devorar al trabajador y además despedirle. Pero vamos a ver, si su gran maestro doctrinario decía que la misión del empresario era emplear muchos para poder tener muchas plusvalías, ¿no? Que de ahí venía precisamente el gran negocio del empresario, el acumular plusvalías. ¿Cómo me dice usted ahora que el empresario lo que quiere es despedir? Al obrero que despide ya no obtiene por él plusvalías. ¿Cómo quedamos? Bueno, pero es obvio que todos, casi todo el mundo coincide que es más o menos el mismo plan. Hay algunos que discuten el IVA, que si sí, que si no es el momento, que si no, por ejemplo, Recarte que sí, otros he oído que no. Tú, por ejemplo, Cabrillo, ¿crees que con todo en conjunto, o sea, si se hiciera todo en materia laboral, en materia financiera, en materia fiscal, una subida del IVA en este momento sería idónea para recaudar más y poder bajar las cotizaciones sociales, por ejemplo, como propone el fondo? Si se hace todo, y yo creo que la solución del IVA sería la menos mala. Porque vamos a ver, la incidencia de los impuestos hay que medirla de forma diferencial. Entonces, cualquier ingreso público tiene efectos negativos. En estos momentos probablemente este sea el que menos tiene. Ahora, aquí hay una pieza clave y es el coste del sector público. Es decir, España no aguanta, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, España no aguanta el sector público que tiene, no aguanta el número de empleados públicos que tiene. Si vamos a elevar el IVA para aguantar un poco más, elevar la presión fiscal y mantener el mismo sector público que tenemos, no hacemos absolutamente nada. Por eso insisto en que tendría que ser dentro de un plan global que empezara por un adelgazamiento y además serio del sector público. De esto no se ha hecho nada. Vamos a escuchar lo que ha dicho, en línea con lo que comentaba Raga, lo que ha dicho en las últimas horas el señor Gómez, que hay que echarle. No tenemos el mejor mercado de trabajo y las mejores instituciones laborales del mundo, pero no son las causantes del incremento del desempleo en nuestro país. Creo que tiene más que ver el comportamiento de nuestro sistema financiero durante la etapa de expansión con la asunción de riesgos absolutamente innecesarios e insostenibles en el sector inmobiliario que con nuestro diseño institucional del mercado de trabajo. Pero no teníamos el mejor sistema financiero del mundo, o sea, ahora no tenemos ni el mercado laboral ni el sistema financiero, ya no tenemos nada. Aquí cada uno le echa las culpas, le echan las pulgas al prójimo. Este ahora le dice al ministro de al lado. Al de Economía. No, pero la ministra de Economía tuvo que salir diciendo no, que es el ladrillo, que es el ladrillo. Claro. Y además la señora Salgado dice estas otras cosas que tampoco tienen desperdicio. Junto a la reducción del déficit, el Gobierno está desarrollando un amplio programa de reformas estructurales para mejorar la competitividad global de la economía. Y estamos mejorando el funcionamiento de los principales mercados, con un esfuerzo especial en los dos factores de producción básicos, el empleo y la financiación. Yo de verdad, cuando dicen estas cosas, digo, pero no duermen por la noche yo de tanta mentira lo que estaba que pensando es que, claro, como ya no hay Ministerio de la Vivienda, está bien, porque así si se le echa la culpa al ladrillo, no hay ningún ministro al que tenga que No, hombre, pero en teoría es el señor Blanco, en teoría es Blanco, el ministro de la Vivienda. Pero aquello queda muy... Pero decir que ya está todo fenomenal en el empleo y en la financiación, es que dice, pero ¿qué me está contando? El otro día escuché a la señora ministra en un acto en el Banco de España sobre 25 años de economía española. Bueno, bien, que hay problemas, pero que íbamos muy bien. Sus argumentos eran de peso. Sacó los datos de 1985 y los comparaba con los actuales. Y decía, los tipos de interés eran mucho más altos en 1985. ¿Sí, de y verdad la renta per cápita... No te creo. ¿De verdad? Créeme. ¿Con el 85? Claro, porque era un acto que era 25 años de economía española. Claro. Y dijo, ¿dónde tengo eso? Y con las mismas. Me voy 25 años atrás Madre y ya está. Qué barbaridad. Es increíble. Y no os dais cuenta que se está empleando más que nunca, mucho más que los ingleses, que ya es decir, el presente continuo. Estamos haciendo. Ahora no se hace, no está hecho, ni vamos a hacer, sino estamos haciendo. Eso era lo que decía yo antes, que decía Blanco, que era, pero vamos a ver, ¿estamos haciendo vamos a hacer o hemos hecho? Porque el presidente Zapatero dice que lo han hecho y la señora Salgado también. Y Blanco decía, bueno, vamos a hacer una serie de reformas, hombre, poneros de acuerdo en el Consejo de Ministros. Yo es que en el Consejo de Ministros debe ser
unas reuniones dignas de ver, porque claro, es que... Sí, ahora que se habla tanto de la transparencia, podríamos pedir que las televisaran. Sí, ¿verdad? Pues sería debería ser un punto, ¿eh? Sí, eso a mí me encantaría, porque yo estoy convencido que no se hacen consejos de ministros. Que el viernes allí van unos cuantos, toman un café, después se marchan. A tenor de lo que dice cada uno, parece que no se pongan de acuerdo, ni siquiera se mandan un SMS para decir lo mismo. Ustedes saben aquello que contaba Joaquín Garrigues, aquello que decía, si los españoles pudieran estar observando lo que pasa en el Consejo de Ministros, todos saldrían corriendo hacia la frontera de Francia. Pues imagínese ahora. Más todavía. Bueno, está claro que no se están haciendo las reformas que el país necesita, que el Fondo Monetario ha dicho y va a decir mucho más, que hay una reunión muy importante de jefes de Estado y de Gobierno en la que muy bien se hablará de Grecia, pero también supongo que se va a hablar y bastante de España, y si no los mercados no estarían como están, dándonos, en fin, en toda la cresta, otra vez con esa prima de riesgo muy alta. ¿Vosotros creéis un poco, yo digo que al final las elecciones nos la va a hacer la prima de riesgo, ¿no? Que no es una señora alemana gorda ni nada de eso, sino que es los mercados los que al final nos van a poner las peras al cuarto, y va a ser mucho más complicado y mucho más difícil, porque entonces ya es que nos van a poner los deberes, ¿no? Pero veis en el ambiente que puede haber efectivamente, porque cada día que pasa hay más ambiente de elecciones en otoño. Date cuenta, yo creo que la prima de riesgo no le afecta lo más mínimo a Zapatero. Zapatero piensa que se equivocan los mercados y que eso son tonterías, ¿no? Yo tenía esperanzas en el adelanto de las elecciones, pero poniendo como variable las advertencias apocalípticas que le hagan a Zapatero en las reuniones de jefe de Estado y de Gobierno en Bruselas. Porque puede llegar un momento donde Zapatero se plantee que sería una visión inteligente del problema. Decir, entonces bueno, olvídate. Vamos a ver, no voy a seguir y estoy aguantando las broncas diarias que me lanza Europa, elecciones, y por lo menos me ahorro todas esas broncas. Esa es mi esperanza, que el temor a las broncas. Yo pensaba un poco en la misma línea. Ahora se ha cumplido un año de cuando en mayo de 2010 España estuvo al borde de la suspensión de pagos y de la quiebra. Los mercados de capitales están enormemente enrarecidos otra vez. Es decir, esto puede volver a ocurrir. Puede volver a ocurrir si el problema griego no se soluciona, etcétera, porque no olvidemos que el problema griego nos afecta, y si hay un problema de impagos de determinados países nos afecta. Eso sí obligaría. Que nosotros no generamos ingresos, es que la economía está parada. Claro, no hay ingresos, y el problema es que hay que ir renovando mucha deuda pública y privada. No nos olvidemos de la privada, que es muy importante. Entonces, si los mercados realmente se cierran, de momento van aguantando, pero me gustaría pensar que cuando se produjo lo de mayo de 2010, en el fondo, pues, bueno, se sabía que había problemas, pero fue una situación en un momento dado en que el país estuvo a punto de irse abajo. Eso puede ocurrir en cualquier momento. Puede no pasar y el gobierno aguanta, pero puede pasarle. Y sobre todo que en esa cumbre le van a poner las peras al cuarto, porque España sí que es un posado. Grecia, bueno, antes cada vez va siendo un poco más problema, porque ya era una broma y ahora ya a lo mejor son 90.000 millones, o sea que la cosa va engordando. Pero claro, España sería, eso sí que sería un problema. Absolutamente. Sí, un gran problema para Y la señora Merkel ha tenido que hablar con Obama de eso cuando han estado juntos. Y en fin, España es un problema. España es un problema y como al final no lo hagan, yo creo que va a ser todavía más difícil y más complicado. España es una economía muy grande, relativamente grande si la comparamos con la economía de Grecia. Es que no hay comparación. 5 veces lo menos, más que ellos. Como 5 veces, ¿no? No, más 5 veces en habitantes, Portugal, con una renta per cápita mayor, puede que sea 7, 8 veces, es decir, es algo mucho más Bueno, o sea, no descartáis que en junio nos coman la oreja, ¿no? Un poquito, y a ver qué pasa. No, que nos la van a comer seguro. Porque los presupuestos hay que hacerlos, además. Sí, pero en cambio yo no estoy muy de acuerdo con esta idea de que si el gobierno no aprueba los presupuestos tiene que convocar elecciones. Puede aguantar, con las fechas puede aguantar perfectamente, puede negociar, incluso envolverse en el mes de noviembre en la bandera española, es decir, yo no cedo a los nacionalistas, prorrogo los presupuestos, y qué más le da si en todo caso en enero hay que disolver las Cortes.
Por lo tanto, yo no creo que ese famoso acuerdo de los presupuestos sea tan relevante. Sí, hay cuestiones son mucho más presupuestos graves. que no administrarán ellos, o sea en ningún que... caso. Ya. No, si la cosa es si nos ponemos otra vez nos ponen otra vez al borde del precipicio. Sí, pero todo eso no preocupa a la gente dominante. Bueno, Zapatero no, pero, al poder dominante. Pero a los que no. tienen que poner el dinero sí. Ah, claro, claro. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Como lo vamos a ir viendo, esto es cuestión de tiempo. Si pasa julio y no se convocan las elecciones, pues ya difícilmente podrán ser en octubre o noviembre, ¿no? Y saldremos de dudas. Profesor Raga, hasta pronto. Y por supuesto a todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí un miércoles más. Les espero el próximo aquí en Economía para Todos.